Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, se plantea y desde una mirada también natural, obvia probablemente, cierto temor con el avance que va teniendo la tecnología. Seguramente lo vivieron también durante el desarrollo de la primera revolución industrial, a partir de que eventualmente el desarrollo tecnológico puede ir reemplazando al hombre digamos en términos genéricos, en rigor al hombre y la mujer, digamos como sujetos laborales, ¿no? Sí, bueno, lo que nosotros planteamos en el Observatorio Laboral, que es donde hacemos esta investigación un poco de cuáles son los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, es que a día de hoy nosotros estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial. Mm. Ya hemos pasado 3 revoluciones, ahora estamos en una cuarta, donde se combina lo híbrido con lo físico, por así decirlo, lo digital. Y ahí han aparecido nuevas tecnologías que a día de hoy lo que están haciendo es un poco cambiar el paradigma de cómo se realizan ciertas funciones, de cómo se hacen ciertas ocupaciones, cómo van a comenzar a desaparecer en tiempo, pero a su vez van a aparecer otras. Entonces, en este proceso de transformación, hay también un proceso de reconversión laboral, que es lo que nosotros estamos apuntando, y donde es muy importante conocer cuáles son estas tecnologías, cuáles son estos nuevos conocimientos que se están requiriendo por parte del mercado laboral, para poder hacer un poco frente a todos estos cambios y dinámicas que se están dando. ¿Y cuáles son? Porque tú de alguna manera planteabas, por ejemplo, lo híbrido, ¿no? Es decir, la pandemia nos deja esta concepción de lo híbrido, que es lo presencial y lo virtual, estar pero no estar, eventualmente estar presente en el trabajo un par de horas, pero también asumir responsabilidades desde otro espacio que no necesariamente es la dimensión, el espacio laboral, el espacio físico laboral. Por otro lado está, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Qué otros elementos son parte de esta transformación de paradigmas que estamos viviendo en materia laboral, Cristian? Sí, nosotros hicimos un reporte donde lo que buscamos fue cuáles son las tendencias que a nivel global, el uso de drones, que son tecnologías que muchas veces antes uno lo asociaba a grandes empresas. Cuando uno pensaba, por ejemplo, en la robótica industrial, uno lo estaba viendo muchas veces con la industria de los aviones, la industria de transporte, pero a día de hoy eso lo tenemos muy cercano. Entonces, pequeñas y medianas empresas están accediendo a este tipo de tecnologías y a su vez, por ejemplo, lo que comentabas tú respecto de la inteligencia artificial, que a veces suena como un concepto un poco amplio, como vago, como que uno dice, eso no me toca a mí porque yo posiblemente no trabajo en temas de informática, de telecomunicación, etcétera. Pero yo pongo un ejemplo, que es cuando uno se mete en una página web y aparece abajito un chat al tiro diciendo qué necesitas, qué requiere, para qué podemos ayudarte. Y ese robot, o esa persona, o ese asistente virtual, es inteligencia artificial. Es básicamente algo que está programado para que te responda como una persona, para que te responda como alguien, como una inteligencia artificial, obviamente, y te ayuda a los procesos. Y pareciera que tú estás conversando con una persona cuando en realidad estás trabajando con un robot. Entonces, esa inteligencia artificial que se piensa como muy lejana en términos de cómo va a llegar a mi espacio laboral, cómo va a llegar a mi vida más cotidiana, está llegando y la vemos plasmada. El último, y yo creo que posiblemente todos han escuchado de la última inteligencia artificial que ha salido, que es ChatGPT, que básicamente uno puede conversar con una máquina y es como un Google mucho más potente. Viene a hacer eso y viene a cambiar también radicalmente ciertos puestos de trabajo. El año pasado, como recordatorio quizás para algunas personas, no sé si vieron que muchas personas hacían estos avatars con sus caras, que se cambiaban como a personajes famosos, etcétera. Eso es inteligencia artificial. Entonces, hay ciertas tecnologías que años anteriores, antes de la pandemia, eran tecnologías que uno las veía en grandes empresas o en empresas más bien de la tecnología, pero que producto de la pandemia y de esta aceleración de la cuarta revolución industrial, hoy día están mucho más accesibles a las personas, ya sea en el ámbito laboral, pero también en el ámbito más social. Ahora, ¿esto significa una amenaza para el trabajador y la trabajadora, Cristian? ¿O es una oportunidad efectivamente? Aquí hay dos visiones. Por un lado, sí es una amenaza en el sentido de que hay puestos que se van a sustituir. Aquí nosotros siempre ponemos, hay varios ejemplos, pero tú puedes ver ejemplos de los cajeros de supermercado, que hoy día, por ejemplo, están ya las cajas de autoatención. El otro ejemplo es, por ejemplo, las personas que atendían peajes, que han ido reemplazando, por ejemplo, en Santiago tenemos todos los TAC,
que posiblemente es algo que va a ir transitando también en otro espacio. Entonces, hay una gran cantidad de puestos de trabajo que en el futuro se ve que van a ser reemplazados, o bien el 90% de su funcionalidad va a ser reemplazada. Sin embargo, lo que están diciendo los grandes estudios a nivel nacional e internacional es que no hay un recambio total de las ocupaciones, sino más bien mucha incorporación de la tecnología a los puestos de trabajo. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos un garzón que posiblemente no vaya a ser reemplazado del todo, pero sí necesita tener conocimientos de, por ejemplo, usar una tablet, de uso de QR. Hoy día uno puede ver un garzón pidiendo el pedido directamente desde su tablet, ni siquiera tiene que hacer como antes, como lo hacía como de las comandas. Y así tenemos otro ejemplo, por ejemplo, los recepcionistas, los vendedores, todo lo que es el e-commerce, o en áreas más tradicionales como la agricultura, la industria, la construcción, donde la tecnología viene a ser una herramienta para potenciar a los puestos de trabajo. Y eso lo que busca principalmente es mejorar la productividad de los procesos. O sea, una persona con mejor uso de la tecnología es mucho más productiva en términos de que puede desempeñar o puede hacer tareas mucho más rápido, mucho más eficiente, y eso te permite hacer otras tareas, sobre todo lo que tiene que ver con el área de la creatividad. Entonces, si bien es una amenaza para ciertas ocupaciones, también es una oportunidad en términos de que se va a hacer más productivas ciertas ocupaciones, pero también aparecen nuevas ocupaciones. El ejemplo de los drones, por ejemplo, implica que a día de hoy vamos a necesitar en el futuro personas operadoras de drones. O en el caso de la robótica, en el futuro vamos a necesitar mantenedores de todo infraestructura robótica. Entonces, eso implica que vamos a requerir nuevas ocupaciones y eso también abre nuevas oportunidades. Claro, pero nos pasa, por ejemplo, en materia de electromovilidad. La electromovilidad necesita de un ecosistema para poder funcionar, es decir, necesita de múltiples elementos que tributan efectivamente al desarrollo de la tecnología. Y cuando hablamos de electromovilidad estamos pensando, por ejemplo, en que necesitamos talleres, necesitamos repuestos, elaboración de repuestos, diseño de repuestos, en fin, todo un ecosistema. Pero eso demanda también demanda formación en ese sentido, ¿no? Es decir, generar profesionales, y eso es un desafío para las universidades, particularmente para la nuestra, la formación de profesionales en el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan efectivamente adaptarse a estos cambios. ¿Es eso lo que busca también esta cuarta revolución industrial, la formación de profesionales que se adapten a estos nuevos paradigmas? Sí, completamente. La investigación que buscaba era un poco desafiar también a las instituciones de formación presentes de la región y darle un poco el panorama de lo que está sucediendo y lo que se viene. Y que no es algo que viene en 10 años más, sino que posiblemente en 3, 4, 5 años más. Y cómo implementan estas incorporaciones asociadas a lo que es digital, a todo lo tecnológico dentro de sus planes formativos y dentro de sus carreras. Como te comentaba, no es necesario hacer todo de nuevo, sino que hay una base sólida de conocimientos que van a tener todas las carreras y todos los oficios que se dan y los cursos de formación, pero esto implica una incorporación de competencias digitales, de conocimientos digitales. Por ejemplo, un conocimiento que está siendo muy transversal a día de hoy es la programación. Y uno diría, ¿por qué yo necesito programar? No es que tú necesites programar, tú necesitas entender cómo es la programación para poder después conocer y cómo dar soluciones, por ejemplo, respecto a lo que te comentaba, de robótica, inteligencia artificial, realidad virtual, el uso de software. Cuando estamos frente, por ejemplo, a un Excel, hoy día un Excel es algo muy obvio de usar, pero tú también lo puedes programar. Entonces, hay ciertos conocimientos digitales que a día de hoy se están demandando y que se tienen que formar y que se tienen que entregar esas herramientas. Y esto, sobre todo, para la generación de sobre 40 años, que además está, por lo general, trabajando en oficios más tradicionales o en ocupaciones más tradicionales, que necesitan, como reboot de conocimientos, necesitan actualizar sus conocimientos para no quedarse fuera de las transformaciones que se están dando. Posiblemente la generación joven es la que está mejor preparada, pero las generaciones más sobre 40 años necesitan también actualizar sus conocimientos, y la idea de esto es como poner en el tapete, decir, necesitan formarse en temas de tecnología, necesitan mejorar sus competencias digitales, que son elementos como hoy día muy básicos, pero que la población en general tiene un debe respecto a ello. Sí, lo que pasa es que pienso mientras te escucho que
revoluciones, a propósito del concepto de revolución industrial, cambios a este nivel significan también, de alguna manera, cambios culturales, ¿no? Y entonces la pregunta, que no sé si es parte del estudio, más bien una apreciación tuya probablemente, ¿estamos a nivel cultural efectivamente preparados para abrirnos a esto que no viene, que ya está aquí, digamos, y que se está desarrollando? En ese sentido, yo creo que sí. Ahí me ha tocado la experiencia de trabajar con, por ejemplo, mujeres emprendedoras, que ellas, por ejemplo, uno les comentaba previamente, yo un tiempo trabajando con personas emprendedoras, y antes de pandemia, cuando uno les hablaba, por ejemplo, de técnicas de comercio electrónico, de utilizar redes sociales, eran muy reacias, porque ellas decían que su forma de vincularse era a través de boca a boca, el presencial. Pero post pandemia se dieron cuenta que necesitaban incorporar herramientas digitales dentro de sus procesos a nivel de emprendimiento muy básico, pero que necesitaban tema digital. Y tuvieron que tomar cursos de contabilidad financiera o de tributación, por ejemplo, de MIPYME, o en el caso de las emprendedoras de cómo usar WhatsApp web, WhatsApp empresa, perdón, o de usar Instagram bien, o de cómo abrir una página web básica para poder promocionar su contenido. Y esos son elementos que ellas tienen que después manejar y saber. Entonces, si bien a priori suena como conocimientos muy lejanos o que no estamos tan preparados, también siento yo que gran parte es la presión del propio entorno la que te hace tener que aprender nuevos conocimientos e insertarte esos conocimientos, porque incluso yo conversábamos en esas reuniones que había mujeres que decían que ellas no se querían sumar, pero vieron que si no se sumaban, se quedaban fuera del carro, por así decirlo, y no podían vender, no podían comercializar y no podían promocionar sus productos. Entonces, al final del día, si tú te quedas fuera de esta transformación digital, lo que estás haciendo es básicamente ir cerrando tu círculo de oportunidades. Y lo que busca es este conocimiento, es un poco abrirte esa barrera y decir, mira, hay un espectro mucho más amplio, tienes que conocer, y poco a poco, no es necesario como formarse de nuevo, sino que hay conocimiento básico, medio y avanzado para poder ir avanzando en estos cambios. Pero hay que hacerlo en la medida de lo posible. Claro, yo creo que sí están las capacidades y las ganas, y también está como las personas saben que lo digital cada vez está siendo más relevante. Claro, pienso, por ejemplo, que hay sectores de la economía, del desarrollo económico nuestro en la región, por ejemplo, que eventualmente puede que todavía no hayan asumido o derechamente significan costos demasiado altos. Pienso, por ejemplo, en la agricultura. Vamos a conversar luego respecto de la sequía, de qué manera la agricultura se adapta a lo que tradicionalmente ha venido haciendo, ¿no? A propósito de la escasez hídrica. ¿Cuál es la consecuencia de no sumarse efectivamente entonces a estos nuevos procesos tecnológicos, Cristian? O podría ser consecuencia. En el caso, ¿no? Claro, a nivel más de empresa, lo que nosotros hemos visto es que se produce menos y se produce de forma menos eficiente. Por ejemplo, tomando el mismo ejemplo de riego, a día de hoy se están desarrollando muchas tecnologías asociadas al riego para el manejo eficiente del recurso hídrico. Entonces, mucho de esto, y aquí yo creo que también hay que hacer un énfasis, muchas veces la escalada viene de grandes empresas y medianas empresas que pueden tomar esta tecnología, y poco a poco, cuando se va haciendo más accesible la tecnología, la pueden ir incorporando pequeñas y microempresas, que es lo que sucedió con gran parte de estas tecnologías. Pero también hay un sector o hay tecnologías como de mayor gama que no es tan fácil de incorporar y adquirir, sobre todo en un segmento que son las pequeñas y microempresas, que también componen gran parte de nuestra matriz productiva. Entonces, el desafío ahí es cómo ir incorporando en la medida de lo posible pequeñas tecnologías o pequeñas herramientas digitales que permitan la aceleración de ciertos procesos, porque en algunos casos, como comentaba, se van cerrando oportunidades y sobre todo afecta mucho la competitividad, porque una empresa que tiene, por ejemplo, técnicas de e-commerce digital, o que, por ejemplo, una panadería, que nosotros poníamos ejemplo de cómo la robótica está llegando a panaderías, cómo esa panadería posiblemente puede hacer 1000 kilos de pan versus una que en un formato más tradicional podría hacer 500 kilos de pan al día. Obviamente se está haciendo bastante menos competitivo y posiblemente los costos están asociados a ello también. Entonces, el no incorporar tecnologías dentro de los procesos productivos de las empresas impacta en gran medida en la competitividad de las empresas. Y eso hace que obviamente una le vaya mejor que a otra, y que a la larga, porque quizás en el corto plazo no se ve, pero en el mediano y largo plazo sí se va a ir viendo esta brecha, se va creciendo cada vez más,
y hace que las empresas más pequeñas vayan perdiendo poder respecto sobre todo a las medianas y grandes empresas. Cristian, el tema da para muchísimo, me encantaría seguir conversando contigo porque además está muy interesante, pero desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero no obstante te agradezco muchísimo la conversación y ojalá podamos extenderlo un poco más adelante. Te mando un abrazo, que tengas buena tarde, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias, cuando desee. Gracias, muy gentil, chao.